Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de tercer grado, siendo hoy 24 de mayo del año 2021. Estamos iniciando esta primera sesión de literatura de tercer grado. Vamos a dar un tiempo para que los estudiantes puedan ingresar a la plataforma de estudios. Hoy vamos a abordar el tema de la literatura prehispánica en el Perú. Bien, le voy a hacer la pregunta a Ronaldo. Ronaldo, ¿qué grado es usted, ya que lo vi en la clase de segundo? ¿Qué grado está usted exactamente? Necesito que me responda porque le hice la pregunta en el curso que di hace poco y no me respondió. Necesito saber qué curso está usted. Si no, no lo voy a poder admitir. Bien, saludos cordiales, estimados estudiantes, y bienvenidos al curso de matemáticas. Como siempre, Ronaldo, por favor, indíqueme qué curso está usted, qué grado está usted, ya que entró al curso de literatura de segundo y ahora está entrando al curso de literatura de tercero. Necesito que por favor me indique qué grado cursa, o si no responde, lo daré como que no estás atendiendo a el llamado que le estoy haciendo. y este sería justamente el encuentro virtual de los chicos, con lo cual la clase de la Bien. Ronaldo, por favor, indíqueme qué grado cursa usted. Bien. En vista de no atender a la solicitud del docente, quien está indicando que por favor conteste a la pregunta, ya que he tenido estudiantes que estaban dentro del curso anterior, que es de segundo grado. Ahora el estudiante ingresa nuevamente a este curso y no responde, entonces lo daré como que el estudiante no está atento a la clase, entonces lo voy a sacar de la sala. Bien. Entonces aquí pues tenemos el tema de hoy, que es historia de la literatura prehispánica. Hemos estado andando en este tema desde la semana pasada. Hemos visto lo que fue el teatro precolombino y estuvimos hablando de las grandes culturas como fue la cultura azteca en México y, estuvimos hablando de lo que fue la cultura maya. Vamos a ver quién está solicitando acceso. que representa un promedio que tú conoces, que se calcula fácilmente. ¿Cómo se calcula el promedio aritmético? Nos da un conjunto de datos y sobre ese conjunto de datos más a ellos y Bien, estamos iniciando esta sesión. Ronaldo, por favor, le estoy haciendo una pregunta desde el curso pasado y necesito que me responda. ¿Qué curso lleva usted que entró también a segundo grado y está entrando a tercero? Por favor, responda. Ya sé que Piero es de tercero, pero usted necesita que defina cuál es su grado. Entró a la sesión pasada de segundo grado y ahora está solicitando acceso en esta. Entonces estas son las cosas que hacen que se retrase la clase, se pierda tiempo, muchachos. No responden, los voy a dar como inasistente. No entren a las clases solamente para marcar asistencia, porque yo voy a preguntar y si ustedes no contestan, entonces no les coloco asistentes, los coloco ausentes. Entonces, en vista de que el estudiante no atiende, pues voy a tener que sacarlo de la sala porque no sé a qué grado pertenece.
Estas son las cosas que me molestan. Estudiantes que entran, yo sé que están trabajando, pero no entren así, porque esta es una clase donde hay participación, donde se pregunta, y es de mala educación dejar al profesor sin atenderle a sus requerimientos. Entonces no entren, así de sencillo. No ganan puntos con puro estar conectados sin estar atentos, porque yo me voy a dar cuenta. Bien, entonces en la clase pasada, bien, Piero, ahora sí, Piero, esta es tu clase, este es tu curso. Estuvimos hablando de la cultura la cultura maya, y estuvimos hablando de lo que fue la literatura en lo que fue concerniente a este tipo de temas. Pues vimos que también entre estas culturas no nada más había acontecimientos aburridos, había también dramas, habían hechos interesantes dentro de ello. Entonces, nos vamos a adentrar de manera a una a otra. Pues hemos estado hablando de lo que es la literatura, de lo que es la época prehispánica, la literatura prehispánica. Entonces nos avanzamos ahora con los aztecas en México, y es que para esta ocasión pues se conoce como literatura azteca pues aquellas manifestaciones artísticas literarias, pero que ocurrieron dentro del imperio azteca. Y es que en la literatura prehispánica son tres culturas, tres civilizaciones que se hacen mención: la maya, que la vimos la clase pasada, los aztecas y los incas. Entonces, cada uno vamos a conocer sus puntos, pues. Entonces, si es que en la cultura azteca también se registran estas evidencias, aunque no eran una comunidad con el hábito de registrar su propia historia, sino que la literatura pues tuvo otros enfoques dentro de ella. Entonces, el acceso a las obras de los aztecas pues no fue tan sencillo, porque se había muy poco material que estaba en buen estado, y lamentablemente pues la mayoría de los textos originales pues se perdieron en la época de las colonias, y por eso es que hoy no voy a presentar material de la civilización azteca. Sin embargo, se presume que estas evidencias fueron quemadas por los españoles al pensar que eran oraciones de magia negra, y decidieron destruirla, y las pocas muestras que quedaron son códices. ¿Se acuerdan de los códices? Lo vimos en la clase pasada, los códices de París, el de Madrid. Bien, entonces estos códices pues se quedaron con algunos de ellos pues con el sistema de escritura azteca, que estaban compuestos por puros ideogramas y signos. Entonces, en cuanto a otro aspecto interesante, pues lo ajeno de esta lengua hace que la traducción sea un poco complicada, puesto no hay elementos comunes en el español en la cual uno se pueda apoyar y decir, no, esta es la traducción original. Pero las piezas que se pudieron conseguir pues fueron traducidas exitosamente gracias a un gran esfuerzo que hicieron por aquellas personas para poder entender ese estilo literario que tenían los aztecas. Y bueno, puedes tomar apuntes de esta manera de lo que te estoy exponiendo, porque vamos a ver láminas de otro personaje dentro de lo que es este acontecer. Entonces, parte de las características que tenía esta literatura es que no hay un registro, para empezar, un registro que señale el tipo que llevaban, si eran registros históricos o narrativos. No hay una evidencia, y los mitos acerca de su creación y la historia de grandes batallas fueron de tradición oral, fueron transmitidas de una generación a otra, pero o sea, entre ellos, entre los grupos, pues, pero de manera oral. Entonces, por eso tampoco hay un registro histórico o narrativo de su propia literatura.
Los pocos registros que existen, pues son los llamados códices que registran casi más que todo poemas y cánticos religiosos. Los códices, yo te di una definición de lo que era en la clase pasada. Pero bueno, en la literatura azteca, pues fue diseñada más que todo para ser recitada y no leída. Y es que los textos se conservan, bueno, en función a los registros de la obra y están llenas de recursos literarios como la metáfora y la eufonía. Y para los aztecas la literatura, especialmente la poesía, era asociada hacia la nobleza. Así que por eso es que lo poco que hay está asociado con poesía. Y tenía pues que en esta alta estima pues de la poesía habían 3 ciudades más grandes del imperio, y dentro de estas 3 ciudades eran el Tenochtitlán, el Texcoco y Cuautitlán, y fueron los grandes centros literarios. Y para ello pues hay un códice en especial que es el Códice Borgia, que este códice pues es la pieza más completa que, que es traducida, pues, y su importancia radica en que provee información acerca de solamente las costumbres culturales y religiosas de los aztecas. Entonces, fue uno de los más completos, pues llegó a tener 76 páginas y se inicia con lo que es el calendario de Tonalpuayi. Entonces, este calendario estaba constituido por 260 días y donde se registran ciertas predicciones de los sacerdotes, cosas feas, cosas buenas. A eso se refería el Códice de Borgia. Luego también había un calendario donde se registraba los dioses aztecas. Había un panteón para los dioses aztecas. Y en el texto pues hay una descripción física de las personalidades, así como ciertos mitos y creencias. Y luego un tercer punto pues es que se describen los ritos religiosos más importantes, tales como el sacrificio humano, que yo creo que casi todas estas civilizaciones el sacrificio humano fue uno de los principales ritos que hacían. Estoy en contra de eso, pero para esa época creían que haciendo este sacrificio humano pues los dioses iban a ceder iban a bajar la furia que tenían, o iba a llover, iba a producir buena cosecha. Tenían sus creencias extrañas, ¿no? Pero entre los temas más centrales que se pudiésemos decir de la literatura azteca es que eh, ellos tenían una forma de arte un poco superior y solamente los más nobles tenían acceso a esto. Incluso los hijos de los más adinerados pagaban por asistir al colegio donde se les enseñaba poesía. Entonces, habían también cantos de los dioses, habían poemas acompañados de danza y literatura de guerra. En esta literatura de guerra, pues, se hablaba de la grandeza, de las conquistas, y también existió lo que fue el llamado Yaucuical, que son cantos que llaman a la guerra e inspiran a la valentía en los luchadores. Y en las obras de la literatura azteca, pues, como se mencionó, el Códice de Borgia, pues fue una de las grandes obras mesoamericanas, un poco completa. Sin embargo, también se conoció el Códice Borbónico, que fue elaborado a principios de la época colonial. Y este códice pues tiene un sentido ritual y de calendario, y conservaba solamente 36 hojas a diferencia del Códice de Borgia. Entonces, ya te voy a apuntar en la pantalla los 2 códices que corresponden a lo que es la cultura azteca. Una cultura muy interesante, pero no conservaron grandes cosas, tan grandes piezas, debido a que ellos no transmitían por escrito, sino de manera oral. Y te voy a copiar en la pantalla
los dos códices, porque para ello no quise traerte material, sino una breve exposición, porque nos vamos a adentrar a lo que es la cultura inca, Códice de Borgia. De fondo, bueno, pueden escuchar a mi esposo dando clase. Y tenemos acá el códice borbónico, que este códice, pues, un momentito. Este códice pues fue dado en lo que fue el principio de la época colonial. Entonces, esos dos códices ubícalo para la civilización azteca. Si te pregunto cómo transmitían los aztecas su literatura, pues puedes ubicarla que la transmitían en su mayoría oral. Hay pocos escritos de ello debido a que gran parte de lo que ellos, bueno, lo que ellos pudieron escribir, pues lamentándolo mucho, fueron quemados por los españoles porque creían que eran una especie de ritos, conjuros en contra de ellos, pues. Entonces, espero que hayas copiado. Y por acá voy a borrar porque si no, no puedo avanzar. Bien. Entonces, de la cultura de cada uno de estos pueblos, ¿cuáles pueblos fueron? De lo de la cultura maya, azteca, y ahora vamos con la inca, pues aquí en el Perú. Ellos han dejado un legado muy artístico, admirable, y es que podemos observar los templos, cerámicas, esculturas, industrias del tejido, orfebrería, tallas y madera que quedaron de evidencia para la humanidad de que ellos sí existieron. Así como las personas cuando fallecen dejan evidencia de que existieron y de repente las personas dicen, no, mira, este diario era de X persona quien todos los días relataba pues lo que le sucedía en el día a día, en esta cama durmió, en esta cama se la compró, y entonces hay como una historia pues detrás de cada persona que deja este mundo. Quedan evidencia y podemos ver pues en Machu Picchu pues parte de estas evidencias de la cultura de la civilización inca. Y si nos vamos a México, vamos a ver evidencia de lo que es la civilización azteca. Y si nos vamos a Guatemala, pues vamos a ver lo que fue la civilización maya, lo que dejó para nosotros como recuerdo. Y el por qué se extinguieron, pues para mí todavía sigue siendo un enigma. Pues no logro comprenderlo todavía en un 100%. Pero sí existieron y fueron muy importantes y dejaron un legado del cual es patrimonio para nosotros. Y es que la cultura de cada de estos pueblos fue única, fue hermosa, pero también jugó un papel importante en lo que es la evolución de América hoy en día. Y es que estos pueblos, si ricos y civilizados y avances, pues tenían que ser colonizados, pues fueron colonizados por los europeos y en este proceso fueron cambiando y mucho de su patrimonio pero fueron destruidos y solamente prevalecen los que hoy en día podemos observar. Entonces, ¿qué consideramos nosotros literatura hispánica? Pues cuando hablamos de literatura prehispánica tomamos la literatura de las 3 civilizaciones más importantes. Si te preguntara cuáles son las 3 civilizaciones más importantes de la literatura prehispánica, ya sabes cuáles son. La maya, la azteca y la inca. Y es que el pensamiento mágico se lo expresaban en la poesía indígena a través de poemas.
Ellos más que todo fueron vinculados a lo que es el poema, pero también en sus relatos, en los breves relatos que ellos mencionaban, más que todo en los ritos, pues hablaban de catástrofe y nos ubicamos un poquito hacia el 12-12 del 2012, ¿te acuerdas? El 12-12 del 2012. Todo el mundo tenía miedo porque era ¿qué? Decían que era el fin del mundo. Decían que era el fin del mundo, que la Tierra se iba a partir en dos, porque cierta civilización había hecho ¿cómo se llama eso? Un pronóstico de que la humanidad iba a acontecer algo muy importante en el 12-12 del 2012. ¿Qué pasó? Estamos todavía vivos. No estoy diciendo que mintieron, pero de repente fue una mala traducción. Entonces, en esta literatura prehispánica, pues vamos a avanzar a la siguiente lámina del libro, pues estamos trabajando ahorita con el libro. Tenemos que es el conjunto de expresiones literarias propias de culturas autóctonas, y es que dentro de estas culturas, pues, podemos también hacer mención de las mejores muestras de la literatura aborigen, y fueron desarrolladas como la de los aztecas, mayas e incas, pero esto no significa que las demás culturas no hayan sido autóctonas, como la chicha, la guaraní, la amazónica. Todas tenían sus estilos literarios, y entre las características que tenía la literatura prehispánica, pues por acá tenemos que era anónima y colectiva. Dentro de estas obras, pues no era tan importante saber quién las escribía, sino cuál era qué era lo que quería transmitir. Y más que todo, como les hacía referencia, había poesía, también mitos, ritos, entre otros. No había autor, pues no les interesaba hacer, por eso que le digo, ser famosos. No estaban con esa vanidad. Tenían temas agrarios, pues consideraban que la tierra y la naturaleza era su madre, y de ella recogían los frutos necesarios para vivir. Y el oral fue creada en los diferentes idiomas del pueblo conquistado, en quiche, en natual, el quechua o ninasimi. Y gracias a las tradiciones han sido transmitidas de los padres a hijos a través de una generación a otra. También eran panteístas, pues tenían relación con los elementos de la naturaleza, y para ellos los convirtieron en seres animados, pues. La luna realmente era una mujer, el sol era realmente un hombre, y tenían también características impresionistas y nostálgicas, debido a que las emociones y sentimientos más disímiles, pues, eran expresados de forma subjetiva y armoniosa. Entonces, dentro de esta literatura de estas civilizaciones, pues había algo como original. Entonces, si vemos, hacemos una comparación rápida, pues los mayas tuvieron escritos, bastantes escritos, y dentro de esos escritos, pues sus ritos, sus cosas religiosas, su poesía, y hubo evidencia de ello. A diferencia del azteca, no se puede hablar mucho debido a que no hay tanto registro literario, de lo que fue ese momento de la cultura, para poder dejar en evidencia, pues, wow, mira, qué escritos. Pero no hubo tal. Lo poco que hay, pues hace referencia de que sí estuvieron dedicados a la poesía y a ciertos, disculpe un momentico muchachos, a ciertos temas poéticos. Ahora bien, Liz, ¿no va a hablar de la Inca? Claro que vamos a hablar de la Inca, y es que en la Inca nos vamos un poquitico más para acá, no te preocupes, en la Inca también hubo literatura, y si comenzando la clase, pues estuvimos viendo grandes escritos que se desarrollaron y los estuvimos compartiendo en clase, pero era necesario tomar en cuenta las otras dos civilizaciones. Ahora bien, ahora por acá
La literatura prehispánica en el Perú, ahora nos vamos para acá, para el Perú, se clasifica dentro de la literatura, perdón, la literatura prehispánica en el Perú, pues son aquellas obras creadas antes de la llegada de los españoles, porque después de la llegada de los españoles ya es una literatura de la colonia. Entonces, esa literatura que estaba antes de los españoles era una literatura pura, 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 pura. Así como el mestizaje. Entonces, a pesar de que el imperio incaico no tuvo escritura, cultivó la literatura oral. Transmisión de padres a hijos. Transmisión entre las personas y todas las obras eran contadas de padre a hijo como una tradición. Entonces, habían cantos serranos, cantares costeños serranos, cantares costeños y literatura épica. Y estuvimos hablando en la clase pasada de este tipo de literaturas, de especies literarias que ellos tenían. De hecho, tenemos el mito, hablamos de los mitos, estuvimos hablando de, disculpe, del mito de Kon, el mito de Vishama y la leyenda de Nailán. Estuvimos haciendo mención de varias y tuvimos narrativa dentro de ella. Y por acá, pues, seguimos avanzando. También había lírica quechua, que no es una poesía singular, sino de comunidad, cuyos principales temas eran el culto a la tierra, la celebración del éxito militar y culto a los dioses. Es decir, que en la cultura inca también fue transmitida de manera oral, de padres a hijos. Sin embargo, bueno, tenemos también dentro de ella la lírica, pero también tenemos literatura dramática, y es que algunas obras se presentan rituales ofrecidos a los dioses. También había lo que eran las tragedias, las comedias, o sea que no nada más ellos estaban con puro rito, también tenían una manera de entretenimiento. Y bueno, la obra más famosa es la Ollantay, que la relaté en la clase pasada, una obra muy bonita. Una obra muy bonita, muy bonita, muy bonita. De hecho, me gustó bastante la primera vez que la leí, porque tiene un amor genuino. Entonces, eso se ve la pureza de lo que es la escritura. Ya después de la llegada a América de los españoles, pues se conocieron los relatos de los llamados cronistas de India. Y de ello vamos a hablar en las siguientes láminas, antes de adentrarnos a lo que es la literatura de la colonia. Entonces, dentro de estos cronistas, que fueron los que ellos trajeron relatos antes de la llegada de los españoles o de los europeos, pues había una literatura muy sencilla, muy genuina, pura del pueblo inca, pero con la llegada de estos europeos, pues llegaron los llamados cronistas de India, y ellos informaban sobre la geografía y el modo de vida de los indígenas latinoamericanos, desde las relaciones del mismo Cristóbal Colón, su hijo Hernando, y la famosa carta de Américo Vespucio, y ocho más, y algunos cronistas y sus obras podemos mencionarlo. Tenemos que ellos presentaron, tales como el caso de Pedro Cieza. Aquí vamos a avanzarlo. Pedro Cieza de León, que fue el primer cronista en el que le interesó escribir la historia global de los Andes. Y su crónica del Perú fue durante muchos años referencia obligada e información segura para los españoles de la época. Entonces, Cieza elaboró una de las más completas visiones del mundo andino, siempre desde el punto de vista occidental español de la época. Entonces, Pedro Cieza de León fue el primer cronista interesado en redactar lo que es grandes obras de acá del Perú. Por su parte, pues tenemos a Juan Díez de Betanzo, que fue uno de los pocos cronistas españoles
que llegó a dominar el idioma quechua. O sea, él se adentró, se metió, penetró a esta cultura y aprendió a dominar este idioma y escribió su obra Suma y Narración de los Incas. De esta manera, adentrándose al idioma quechua, él puede conocer ese mundo de ellos. Si usted, por ejemplo, se va a Rumanía o Rumania, pues usted no sabe hablar el idioma de ellos, ¿verdad? Pero cuando usted aprende a dominar ese idioma, ya usted empieza a conocer sus tradiciones, su cultura, su historia, y a partir de ello comienza a narrar los acontecimientos pues, que usted ha vivido dentro de ese país y conocerle a los demás del mundo habla hispana cómo es Rumanía. Entonces, de esta manera hizo Juan Díaz de Betanzo. Él se adentró, él se acercó al idioma quechua para obtener datos en los cuales pudiera redactar. Y escribió su obra Suma y Narración de los Incas. Y de este cronista, pues no tiene mucha información debido a que no se supo de él hasta 1880 en que se editó por primera vez su obra de manera incompleta. Y es que el quechua lo aprendió debido a que se casó con la indígena Cusirrimay, de nombre cristiano Doña Angelina, segunda mujer de Francisco Pizarro, y luego se destacó como traductor. Y este mismo asegura que participó en las informaciones realizadas en la época de Vaca de Castro alrededor de 1541 a 1542. O sea que el hombre fue muy inteligente al casarse al casarse con una chica de, de esta comunidad, una comunidad indígena. Entonces, logró comprender al punto que Juan Díez de Betanzo se convirtió en un traductor de los europeos con los de la comunidad indígena, o sea, ya podían tener ese contacto. Entonces, otro cronista más que tenemos, pues, es que otro dato más que tenemos es que las obras de Betanzo, pues, se recogieron informaciones oral en el Cusco y más que todo se basan en la creación y transformación del mundo incaico, como los de la creación del mundo, relatos de Pachacuti, así como los de guerras entre Huáscar y Atahualpa. Entonces hay narraciones y un ejemplo de esto es la mención y explicación de la existencia del Inca Urín en la dualidad del Tuanguantisuyo. Y también tenemos a del mercedario Martín de Murúa, que también de él los datos son escasos, pues se sabe que nació en Guipúzcoa, España, y residió en el valle de Carahuasi, pero de él no se cuenta mucho, pues estamos a 6 minutos para terminar. Entonces su obra se extiende además en las leyendas sobre monstruos del área andina como la Amazona y gigantes y seres míticos. Entonces por acá él no pertenecía al grupo de cronistas toledanos, pero Murúa, Martín Murúa, pues recogió de otras crónicas como la de Sies y Betanzo la lista de Inca, o sea, se adentró con él sintió la inspiración a este punto, pues. Él no seguía otras inspiraciones extrañas, sino que si estoy en el Perú, bueno, vamos a irnos con la cultura inca, qué interesante. De hecho, a mí me es interesante aprender la lengua quechua. Me llama la atención, pues es una lengua nativa. Bien, Piero, tuve una ligera desconexión debido a que no me di cuenta de que el cargador no estaba bien colocado y se me apagó la computadora. Y seguimos con la clase. Todavía en esta primera sesión, que nos faltaba poco para culminarla y vamos a extenderla un poquito, ya que nada más tengo un solo estudiante, vamos a darle la continuidad.
momento mientras... Ok, entonces estábamos hablando de los cronistas, quienes ellos se inspiraron dentro de lo que es la cultura inca, pues sintieron esa tensión que giraba en torno a ello. Y tenemos que tengo un poco inestable el internet, así que bueno, paciencia. Murúa, bueno, no pertenecía necesariamente al grupo de los cronistas toledanos, pero recogió crónicas como la de Cieza y Betanzo, y bueno, ellos también tuvieron su fuente, pues. Y a pesar de todo, ellos buscaban más y más y más información para poder exponerla, pues, a través de su obra. Y es que dentro de sus obras se explaya además en las leyendas, como les dije, sobre monstruos de las áreas andinas, ya un poquitico más en cuanto a los seres míticos. Entonces, en el caso del jesuita Bernabé Cobo, pues él proyectó una obra de enormes proporciones. Sin embargo, solamente se conoce una parte de su obra, el cual intentó destacar lo que es la historia global de la América Española. Pues el jesuita vivió tanto en el Perú como en el Virreinato de México y en la zona del Caribe, lugares en los cuales él recogió información, la cotejó, la contempló, la analizó y sacó sus escritos y bueno, fueron tomados como parte de sus obras y titulada La historia de la fundación de Lima y fue publicada en el año de 1888. Entonces, este grande personaje, pues, ya vamos muchachos, aquí un poquitico problema con el control del mouse. Ok. Estos cronistas, pues, aquí tenemos una breve descripción. Hemos hablado mucho de los cronistas, pero ¿qué es un cronista? Y un cronista es un escritor. Él recopila, redacta hechos históricos o de actualidad, pero dentro del género literario. Y a esto se le llama crónica. Son personas que recogen datos importantes, las redactan. Puede ser de hechos que ya acontecieron o hechos que están sucediendo, pero los adentra dentro del género literario y le da su ubicación. Entonces, dentro de la clasificación de los cronistas del Perú, pues tenemos los cronistas mayores y aquí tenemos en nuestro libro una breve descripción de lo que son estos cronistas. Y a ver, ¿quiénes son los cronistas mayores? Pues los cronistas mayores tenemos acá, un momentito, vamos a rodar la lámina. Entre los cronistas mayores, pues tenemos a Bartolomé de las Casas, con brevísima relación de la destrucción de las Indias, a Francisco López de Gomara,